porque hablamos de un término, ¿no? De una palabra, de un concepto casi imposible, ¿no? Aparentemente imposible, oficialmente imposible. Pues sí, fíjate que hoy hemos hablado de diferentes tabús. En la radio tenemos el tabú de los fantasmas que se aparecen en las emisoras, en el cine puede ser un tabú estas películas que tienen fama de malditas. Casi todas las profesiones, casi todos los ámbitos tienen un término, tienen un tema que todo el mundo sabe que existe, pero que en general no se habla de él o se prefiere ignorar. En el campo de la biología, una de las palabras tabú es humancé. ¿Y qué es un humancé? Que también se les llama mampancés o chumans. Hay diferentes términos para esto. Pues es algo teórico que sería el cruce entre un chimpancé y un ser humano, una quimera, un ser híbrido. Los chimpancés son muy especiales, son nuestros parientes más cercanos, biológicamente y genéticamente. El código genético es prácticamente idéntico. De hecho, muchos biólogos expertos en taxonomía han planteado en diversas ocasiones que directamente el chimpancé pase a ser del género Homo, como nosotros. Habría un Homo sapiens y un Homo chimpancé. Serían de nuestra misma rama, serían primos absolutos. Tan solo 2 cromosomas nos separan de este pariente cercano genético. Para hacernos una idea de que 2 cromosomas no son nada, hay una noticia muy reciente. Esta misma semana, en un zoológico de México, ha nacido un híbrido entre un burro y una cebra. Además, el animalito es precioso, tiene sus patitas de rayas y el resto es un borriquito completo. Para que nos hagamos una idea, en los equinos, las famosas mulas, que es un cruce entre un burro y un caballo, hay cruces entre burros y cebras, etcétera, etcétera, las diferencias son de muchísimos más cromosomas. De hecho, entre una cebra tiene 62, un burro o un caballo pueden tener 44, es decir, y aún así se produce el híbrido. Con solo 2 cromosomas de diferencia, debería de ser muchísimo más fácil. ¿Y ha sucedido esto alguna vez? Pues en 2012, en un centro de protección de animales, en un santuario donde viven simios que, por ejemplo, se han dedicado al circo, al espectáculo, a las películas, donde podía estar la mona chita famosa, etcétera, etcétera, falleció el candidato que todos los expertos dicen que ha sido más cercano a ser un humancé. Se llamaba Oliver. Oliver fue comprado junto con otros ejemplares a unos tratantes de animales que los habían capturado en el Congo y fue comprado en un circo. Los dueños del circo enseguida se dieron cuenta de que Oliver era distinto. Oliver carecía de vello facial, de hecho se quedó calvo de la cabeza muy joven, o sea, tenía alopecia, una cosa que en general solo les pasa a los seres humanos. Y su comportamiento también era extraño, empezó a ser muy extraño. Oliver fue exhibido por todo el planeta. Se hizo en Estados Unidos en los años 70 una celebridad, iba al show de Sullivan, salía en series de televisión, fue hasta Japón a hacer una gira donde le vieron millones de personas. ¿Y qué hacía tan especial a Oliver? Oliver se comportaba como un ser humano, resolvía problemas de forma muy inteligente, hacía actuaciones en las cuales su comportamiento era prácticamente humano. Pero si hacemos caso a sus cuidadores, a sus diferentes dueños, el animal, si es que le podemos llamar animal, en la intimidad hacía cosas mucho más extrañas. De hecho, siempre andaba erguido, nunca andaba a 4 patas como solían hacer los chimpancés, siempre andaba de pie, era bípedo como los seres humanos. De hecho, la primera ropa se la puso él, la robó a sus dueños y se vistió como un ser humano. Poco a poco, según los dueños iban cogiendo confianza, le toleraban más y más rarezas. Se aficionó a cosas que no le suelen gustar a los animales y sí a los seres humanos. De hecho, empezó a fumar por propia voluntad. Esto, que puede parecer muy extraño, empezó a beber. Vaya con Oliver. No. Oliver. Perdona, pero claro, es que dices, es que este Oliver copiaba lo peor del ser humano, o sea. No. Oliver
O sea, y esto pasó por varias manos hasta llegar a este refugio, donde finalmente acabó sus días haciendo esas mismas cosas. Oliver bebía café, pero todo esto no es lo más extraño. Es que al principio estas cosas las robaba, luego se las daban. Pero es que luego aprendió a hacerse cócteles y a fabricarse él mismo el café. Es decir, cogía la cafetera, la ponía en el fuego, se servía una taza, echaba azúcar y leche, se iba tranquilamente a su cuarto, ponía la televisión, se sentaba en un sillón y con su tacita de café contemplaba sus programas favoritos. Y os aseguro que esto no estaba pensado, pero estamos alucinando. Y decía, Santiago, no nos cuentes nada por adelantado, sorpréndenos. Y estamos muy sorprendidos, ¿eh? Continúa, compañero. Lo más sorprendente de la historia todavía no ha llegado. O sea, el episodio de Oliver es muy sorprendente, pero todavía hay más. Finalmente Oliver, pues precisamente por esta afinidad con los seres humanos, fue andando un poco de mano en mano. Tenía demasiadas similitudes en muchos aspectos y no todos sus dueños lo supieron asimilar del todo bien. A algunos les daba realmente miedo. Es decir, decían, era una persona, que tengamos en cuenta que además un chimpancé es 5 veces más fuerte que un ser humano. Es decir, era un ser que si te causa inquietud, realmente te puede causar muchísima inquietud. Se hicieron análisis genéticos de Oliver y se llegó a la conclusión de que había algo extraño en sus genes. De entrada, su ADN mitocondrial sufría una mutación, algo que lo hacía muy parecido al del ser humano. Incluso surgieron rumores que luego fueron desmentidos, hay controversia todavía sobre eso, de que tenía 47 cromosomas, uno más que los seres humanos y uno menos que los chimpancés. Surgió por accidente, fue una mutación genética que no se volverá a repetir, nadie lo sabe. Pero esto, digamos, Oliver habría sido un humancé natural, pero ha habido gente que buscaba fabricar a propósito, adrede, uno de estos seres. Pues fíjate, llama la atención el primero de los nombres de la larga historia de aspirantes a encontrar el humancé, ni más ni menos que Joseph Stalin. A veces llama mucho la atención, sobre todo si vemos casos a lo largo de la historia del siglo XX, la tremenda propensión de los dictadores a tener proyectos descabellados. Hubo un momento en la década de los años 20 que Joseph Stalin se plantea reformar el ejército rojo, hacer un ejército de superhombres. En algún sitio acaba leyendo lo que hemos dicho antes, que un chimpancé es 5 veces más fuerte que un ser humano. Y sobre todo da con los trabajos de un científico ruso, Ilya Ivanov, que es uno de los pioneros de la inseminación artificial, que ya estaba dando conferencias sobre la posibilidad de hibridar humanos con chimpancés. Automáticamente llama a Ilya Ivanov y le da esta instrucción: quiero un nuevo ser humano. Quiero un humano invencible, insensible al dolor, resistente e indiferente a cualquier incomodidad, que pueda comer cualquier alimento aunque sea de mala calidad. Quiero un supersoldado. En 1926 el Politburó da una dotación económica importantísima a Ilya Ivanov para que haga una expedición a África Occidental para llevar a cabo sus experimentos. Va con hombres, con armas, exploradores, cazadores, porteadores, monta una de las mayores expediciones que se ha visto en África y en su campamento se dice que hace experimentos extraños. Ha capturado muchísimos chimpancés, muchísimas hembras, y dicen que las está intentando inseminar con semen humano. Al parecer no tiene éxito, o al menos no tiene éxito en esa primera intentona, pero Stalin no se arredra y le monta en Georgia un laboratorio con la última tecnología de la época. Entonces Ivanov decide hacer el proceso contrario. A lo mejor el fallo era intentar inseminar a hembras chimpancés
con semen humano. A lo mejor todo salía bien si se hacía el proceso contrario, si se inseminaba a hembras humanas con semen de chimpancé. Decenas de voluntarias fueron tratadas con los procesos de inseminación artificial de Ivanov. Hay quien dice que en algún experimento incluso Ivanov permitió que no se utilizase la inseminación artificial para conseguir este híbrido, para conseguir ese primer ejemplar del supersoldado. Pero el tiempo pasaba y Stalin se impacientaba, y Stalin no era un tipo con mucha paciencia, así que finalmente se hartó de Ivanov y lo deportó a Kazajstán, donde murió en 1932 a los 61 años. Pero Ivanov no es el último personaje notable de esta historia. El siguiente personaje de esta historia es el doctor Geoffrey Bourne. Geoffrey Bourne es un personaje notable hasta antes de que entren los chimpancés en su vida. Todos conocemos la serie de novelas de Robert Ludlum sobre un personaje, un espía casi sobrehumano que se llama Jason Bourne. Jason Bourne fue bautizado así en honor a Geoffrey Bourne. Geoffrey Bourne trabajó para la CIA en el proyecto MKUltra, en un proyecto muy especial. Él era el encargado de crear los famosos asesinos programados, los asesinos a los que se les lavaba el cerebro, no sabían nada de su misión y simplemente se les podía activar con una palabra clave o con una llamada telefónica. De hecho, las novelas del ciclo de Bourne y las películas que las han inspirado están basadas en los trabajos de Geoffrey Bourne. Sin embargo, la parte que nos interesa de la historia de este hombre es cuando le hacen director, y lo fue durante 26 años, de el Centro Yerkes para la Investigación de Primates. Una instalación secreta de DARPA, de la rama de proyectos avanzados del ejército estadounidense, en la que solo se saben dos cosas: que aquello fue dirigido durante casi 30 años por Geoffrey Bourne y que allí se investigaba sobre una cosa: gorilas y chimpancés. Del Centro Yerkes han surgido muchos rumores y muchas leyendas, desde las que hablan de chimpancés que se intentaban entrenar para pilotar aviones de combate, desde chimpancés y gorilas que se intentaban entrenar para ser soldados o potencialmente que pudieran utilizar armas, de cruces y de creación de nuevas razas de simios que fueran cada vez más inteligentes, aplicación de drogas a los simios para que fueran más inteligentes y por tanto más propensos a ser utilizados militarmente, y finalmente un artículo del 29 de agosto de 1976 del Sunday Times. En ese artículo se habla mucho del Dr. Geoffrey Bourne y se describe con minucioso detalle sus intenciones de crear un híbrido entre un ser humano y un gorila y utilizarlo como soldado, utilizarlo como fuerza de élite. Pues fíjate, de eso hace ya casi 40 años. El Centro Yerkes para la Investigación de Primates sigue existiendo. Por supuesto, en los alrededores, si preguntas a la gente, hay una multitud de leyendas, de apariciones de seres extraños, cazadores que se han visto asaltados por cosas parecidas al Bigfoot, etcétera, etcétera. Pero aquello sigue siendo una caja negra. En 1976, el doctor Geoffrey Bourne quería, hace 40 años casi, quería hacer este híbrido. ¿Qué habrá sucedido en esos 40 años?